Bienvenidos a esta segunda edición de Cero Porte. Aquí con ustedes, José Ignacio, aquí mi compañero Choche. ¿Cómo estáis? Bien, la verdad, hoy día debería haber vuelto a clases, pero mi profesora guía me dio el plazo suficiente para poder estar acá y poder grabar hoy día la segunda parte, segundo capítulo, el regreso del podcast. El retorno del podcast. El retorno del podcast. Ahí vamos a buscar una foto divertida donde aparezca. Ya, pues. ¿De qué pasó esta semana? ¿De interesante? No sé, me ha dado la impresión de que no ha pasado ni una wea. Como que será porque he estado bastante desconectado en general de la actualidad, pero me ha pasado como que no. Como las semanas anteriores a grabar este podcast habían pasado cosas tan interesantes como lo que pasó con los militares bolivianos, las primarias, el tema del bus de la libertad, abre comillas, y en cambio que ahora como que, no sé, falta. Ha sido una semana floja, creo yo. Mira, han pasado cosas bien interesantes. Se murió Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. Es que a mí nunca me gustó Linkin Park, weón. Bueno, pero para la gente que escuchó su música en los años 2000, ese séptimo básico lleno de inseguridades, Linkin Park fue un gran grupo. En ese tiempo jugaba Ron Scar, weón. Qué fuerte. Era otro Chile. Era otro Chile. Era Bachelet 1. Oh, el pico, ¿verdad? Pues bonita también está la Revolución Pingüino, una cosa súper interesante en todo caso. Pero ahora nos convoca otro tema que también se discutió este último tiempo, que fue nuevamente el aborto. Ha vuelto a la palestra, ha vuelto a estar un tema en boga, ya que se discutió en la Cámara del Senado y se aprobó, y ahora después aunque la UDI ha salido a criticarla dentro de su naturaleza propia de criticar cualquier cosa que tenga cambio en su nombre. Acusándolo del Tribunal Constitucional, que es como su carta trampa. Cada cosa que uno hace está. Es como Yugi. Sí, pues Yugi, todo el rato. Iván Morera, Yu-Gi-Oh. No, qué mal. Bueno, la cosa es que el Tribunal Constitucional la UDI fue a acusar al Tribunal Constitucional sobre esta comisión, sobre esta aprobación del aborto en 3 causales, los cuales son violación, la inviabilidad del feto y el peligro de que la madre muera dentro del parto del bebé. Es que bebé es una palabra sin género, weón. Claro, no tiene género, ¿cachai? Es inclusiva. Pico, sí, pues súper inclusiva la palabra. Ahora, igual es brígido porque al final entra en discusión de fondo que es que si es que la mujer efectivamente es dueño de su cuerpo, o el resto del Estado o cualquier otra persona o ente tiene decisión sobre el cuerpo de esta mujer. Yo creo que hay un tema más de fondo, que es partir de la lógica de que no es cualquier aborto, sino que el aborto dentro de las 3 causales. Y esas 3 causales comprenden, a mi juicio, solo una de las 3 tiene que ver con una decisión completa y plena de la mujer, que tiene que ver el caso de la violación. En cambio que las otras 2, que es la inviabilidad del feto y el tema del peligro para la madre, considero que eso tiene que ser una decisión tomada desde el punto de vista médico. Porque no puede, si el feto va a morir, no puede ser una decisión solamente de la madre. Ahora, ella no puede decir, mi feto puede morir, o puedo morir yo. Yo he escuchado de casos de mujeres que aún así, aunque el feto muera, quieren terminar con el embarazo. O mujeres que, a pesar de ser violación, prefieren tener el bebé. Ahora, hay un tema interesante ahí, que es que nadie te obliga a abortar, efectivamente. No, obviamente, pero resulta que, tomando desde el punto de vista que dijiste tú, si el feto es inviable y nazca muerto, eso también trae un problema para la mujer, porque lo más probable es que eso traiga infecciones dentro de su propio cuerpo, por el hecho de que nace un cadáver, pues eso es peligroso. Entonces las 2 últimas, que es peligro a la madre y inviabilidad del feto, por lo general tienen que ver tan relacionadas. Y además hay una cosa importante, que la ley no es que haga legal el aborto, sino que lo despenaliza, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia para los que no lo conocen? La despenalización quiere decir que no te van a llevar preso si abortas. No es anticonstitucional que abortes, pero no es legal. Es un tecnicismo jurídico súper delgado que tiene que ver con lo que es como lo que pasa con el tema de la marihuana, que también es como una cosa súper ambigua, es como que está al filo de la ley. Pasa lo mismo con el tema del aborto. Si se aprueba y no hay ningún problema en el Tribunal Constitucional, pasaría a ser una cosa súper ambigua, porque no es que sea legal, es que está despenalizado. Ahora, hay entre la discusión, claro, que se reclama o que la UDI tiene miedo, la derecha, que es más conservadora, tiene miedo de que... algunas partes de la izquierda también. Algunas partes de la izquierda. Que claro, el aborto en 3 causales
es la puerta al aborto libre. Y yo quiero decir efectivamente, sí, es la puerta, es el primer paso. Porque yo creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir lo que le compete o no, lo que quiere hacer con su cuerpo. Y además, otro tema importante, el aborto existe. Sí, yo creo que ese es el tema más importante y primordial en esto, que tiene que ver con que el aborto da lo mismo si sea legal o no, si es penalizado o no, si es entre o 7 causales, si es libre, si es coartado, da lo mismo. El aborto en Chile se aborta. Y el tema es que la gente que tiene más plata, la gente con más dinero, con mayores recursos o contactos en el sector de salud, puede darse el lujo, comillas, de abortar con un ambiente mucho más seguro, mucho más higiénico, con mayores protecciones tanto para la madre como para la circunstancia per se. Y eso está mal, porque al fin la persona que va a abortar y que no tiene plata va a comprarse una apendicitis. No, eso es la que tiene plata, sino la que no, lo más probable es que o con el famoso apio o con ingerir una cantidad, no sé el número exacto, pero una cantidad importante de ciertos medicamentos. Eso, el ¿cuánto? Misopostrol. Bueno, creo que era el misopostrol. Tengo problemas de dislexia, así que discúlpenme. Si usted cree que no es adecuado que 2 hombres heterosexuales y gordos sean los que discuten este tema, bueno, hubiera sido muy maravilloso traer una invitada, pero no sé, las condiciones materiales, ella está recién partiendo pero para el futuro vamos a tratar de traer invitados o invitadas para ciertos temas. Invitades somos inclusivos. Próximamente cuando hablemos del animalismo habíamos hablado de traer a alguien. Ahí se hará sobre la marcha. Claro. Los gordos del futuro se preocuparán de eso. Del tema. Bueno, volviendo al tema, la cosa es que se hace igual. Y lo que debería hacerse, creo yo, un Estado preocupado o una institución, si nos vemos de una lógica neoliberal, debe hacerse cargo de presentar las condiciones adecuadas para que se genere un aborto. Claro, además de que primero lo que existe, que se practica, y no es un secreto, o sea, un secreto a voces, además de que la gente al estar en contra viene con esa maravilla de argumento que es que ahora uno va a abortar casi por deporte, siendo que es imposible. Yo creo que muy raro, sería muy raro que una mujer decidiera abortar porque sí. Yo creo que siempre hay una razón detrás y que la decisión que sea, que los argumentos que ella crea que son válidos para llevar a cabo esa decisión le competen a ella, no a... Yo ahí voy a presentar mis diferencias con mi compañero, porque si bien no le compete a nadie más que a... voy a arreglar la frase. Yo creo que el aborto dentro de... que es el embarazo que se geste dentro de una pareja más o menos estable, con más o menos proyecciones, yo siento que el padre tiene decisión o debería tener por lo menos una opinión sobre el hijo o hija. Yo creo ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque desde el punto de vista biológico ese bebé tiene 50% de su material genético, por tanto también tiene poder de decisión ahí, creo yo. Yo creo que sí tiene derecho el hombre a expresar su opinión, pero no hay que olvidar de que el cuerpo es al final de la mujer, ella es la que lo lleva en la guata. Pero es que ahí entramos a la discusión sobre al final si es que el feto es un cuerpo distinto o no es un cuerpo distinto, y un montón de discusiones que van orientados en esa línea. Y es una cosa mucho más complicada, porque por ejemplo yo si bien estoy de acuerdo con el aborto libre, no estoy de acuerdo con el aborto libre más allá de los 3 meses. Porque hasta los 3 meses no está desarrollado el sistema nervioso o aún no ha empezado a latir el corazón, una de las dos, por lo cual no es vida per se. Pero si ya tiene un sistema nervioso desarrollado, no considero ahí entran otros factores, y no estoy hablando de un punto de vista moral, me detengo solamente en el tema biológico, porque entrar a la moralidad o ética, dependiendo de cómo lo mires. Yo te abortaría ahora. Ya existo, weón. ¿Cómo voy a abortar si ya existo? ¿Quieres intentarlo? ¿Lo puedo intentar? No, hermano. Sí. No, mira, yo respeto tu decisión, o sea, tu opinión. Pero creo que además, como somos 2 hombres que nunca vamos a tener un embarazo por nosotros mismos, a menos que avance mucho la ciencia, es difícil igual llegar a esa decisión. No es como posible llegar a una conclusión ahí, mira... Claro, no, o sea, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo en el tema, sobre todo en el tema de los 3 meses, que también tengo entendido yo más o menos lo mismo que tú, y claro, ahí al final, aunque suene súper cruel, aunque suene súper crudo,
es un puñado de células, ¿cachai? Y después ya empieza a desarrollarse mucho más, empieza un sistema nervioso, un corazón, un cerebro, y ya podemos hablar de una persona como tal. Si una persona cree que estoy hablando estupideces, cree que soy un bastardo, tienen todo su derecho a pensarlo. Y por favor coméntenlo tanto en YouTube como en Facebook y putéennos, porque nosotros respetuosamente les vamos a responder, aunque nos puteen y nos suban y nos bajen. Porque creemos en una sociedad que se embarca entre las discusiones destructivas y constructivas. Oye, ¿vamos a un temita? Igual estaría bueno, en un temita así para amenizar el ambiente. ¿Cuál se te ocurre a ti? Idiotas de Resistencia Multidroga. Ah, el grupo del Max. Por supuesto. Este grupo es la esencia del punk. Si a usted le gusta tomar mucha báltica y agarrarse a combo, este tema es para usted. De hecho, cuando estábamos preparando esto, casi nos bajó la sed de báltica y nos agarramos a combo un ratito por el moch que nos dio la canción. Van a tocar hoy día en el Bar Óxido a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, para ver si les gusta y tienen tiempo y van a verlo y a escucharlo. Así que escuchan el podcast, se arreglan, se amoronan y parten a la tocata. Así que los dejamos con Idiotas de Resistencia Multidrogas de nuestro amigo Max. La sexualidad de las comunidades religiosas, específicamente la católica y la evangélica. El resultado, ¿sabes cuál fue? Ambos tienen la misma cantidad de desarrollo sexual. O sea, da lo mismo si son católicos o evangélicos, ambos se comportan como adolescentes normales, por decirlo. Entonces, tienen sexo o tienen una vida sexual activa y por fuera los domingos van a la iglesia o van a los templos y procesan que no tienen eso, y los padres juran de que no tienen relaciones sexuales cuando es así. Entonces ese catecismo, de alguna forma, como lo dijo mi amigo acá, también se extrapola de otras formas, que hay personas que dicen no hay que hablar del sexo, es una cosa media tabú, media la sexualidad ahí en la casa nomás, y al final eso no impide que las hormonas salgan a flote, que hagan su trabajo. Sí. A ver, históricamente el ser humano necesita reproducirse. Mira, yo también quería sacar a tema una investigación que me tocó hacer a mí, que fue muy fuerte porque para un ramo en la universidad, el cual yo me eché brutalmente. Pero luego regresaste y lo pasaste. Sí, le eché la chucha al ramo. Bueno, no importa. La cosa es que durante ese trabajo me tocó a mí ir a un colegio, al cual no voy a dar el nombre, ya que se está desarrollando un programa social llamado Espacios Amigables, cuyo fin era entregar un espacio amigable, valga la redundancia, a alumnos de colegios vulnerables
para que ellos pudieran acercarse a una matrona o un psicólogo y que les dieran apoyo en cuanto al cuidado de su cuerpo. Entonces, ¿cuál era la gracia de esto? Ellos iban un día a la semana a cada colegio de los que llegan en la comuna de Santiago y le ofrecían, por ejemplo, una hora con esta matrona, con el psicólogo, y en el caso de la matrona, que fue con la que más hablé yo, ella le podía dar ciertos tratamientos tales como pastillas anticonceptivas, como condones, además de hacer charlas también cómo se usaban estos instrumentos. Y era muy fuerte y al mismo tiempo interesante, porque me hablaba de que un gran problema que tienen los niños ahí es que no saben cómo usar el condón. Ella me decía que, claro, ellos empezaron de relaciones desde los 11 años y que ellos por complicaciones legales que no van a tema, ellos pueden empezar a actuar desde los 14 aproximadamente, desde el séptimo, octavo básico. Entonces... Ahora igual hay una cosa importante ahí con el tema del condón, porque también es un tema que pasó esta semana, que es que Chile tiene el mayor índice de aumento de la propagación del SIDA. Que alrededor de un 36 o un 34% de los chilenos presentaron SIDA. O eso fue lo que aumentó dentro de... Yo creo que es como en comparar. La cifra aumentó en un 30%. Sí, eso. 30% de SIDA. Perdón, la cifra aumentó un 30%. Eso es muy curioso porque la principal razón que dan... Hay dos tesis dentro de por qué aumentó el índice de personas con SIDA. Uno de ellos es lo que dicen algunas personas, que es por el tema racial, no racial, de la inmigración, que como llegaron inmigrantes acá, los inmigrantes nos trajeron el SIDA, por razones que yo no comparto y encuentro que es una forma de argumento simplista, porque hay muchas otras... Es un hueón el argumento. Sí, podría ser hueón, pero yo encuentro que es simple. No sé si sea hueón. Y el segundo tema es el hecho de que se ha asumido que el condón es solamente un instrumento de prevención de embarazo, cuando en realidad su función primordial es la prevención de enfermedades sexuales. Porque al final el uso solamente que la mujer tome pastillas, o el hombre tome pastillas, que también podemos tomar pastillas nosotros, no afecta de cierta forma, no impide enfermedades de transmisión sexual, sino que simplemente impide el embarazo. Pues eso también es importante, porque al final es un desconocimiento de que el condón no es solo un método anticonceptivo, sino que va más allá. Ahora, otro tema muy fuerte que me tocó a mí ver en ese trabajo, en este colegio, era que ella decía que un factor que promovía el embarazo adolescente, que además de la desinformación, que es la que se promueve por parte de los sectores más conservadores, como los que chaquetearon el librito que había sacado la Municipalidad de Santiago, que dicho sea de paso era bastante interesante la propuesta, era la soledad de los niños. Ya, ¿por qué? Porque ella me decía de que, ¿cómo se llama esto? Son niños que los dos papás trabajan, que generalmente tienen un padre alcohólico o que tienen una pésima relación con los padres, entonces ellos buscan una relación afectiva en sus padres, ¿cachai? Y esto a tan tierna edad, en la adolescencia, cuando están las hormonas más a flor de piel, termina en sexo y termina en embarazo adolescente. Yo creo que también hay otro tema ahí, que es una de las cosas que hablamos la vez pasada en este podcast, que es el tema de menos Estado, más familia. Considero que si la familia no está presente o no puede estar presente por ABC motivo, que eso es tan relativo como depende de los padres, depende de los hijos, depende de la familia, de la casa, siento que el Estado debiese hacerse cargo de esas falencias, debería formar, y una de las tipos de formación a partir de la educación sexual. Y quitarnos de cierta forma, nosotros los profesores, en algunos casos, ese chaquerismo o las instituciones escolares de no querer hablar del tema, porque el sexo no es tabú, el sexo pasa, de lo mismo que la gente aborta, las mujeres abortan sí o sí, los niños adolescentes tienen relaciones sexuales, queramos o no, lo van a hacer. Y eso es una cosa que nosotros como profesores no hemos querido afrontar, o nos es difícil afrontarlo. Es que igual es difícil, y por eso esa es la gracia, por ejemplo, que tenía este programa que digo yo que era Espacio Amigable, de que al ser un tema tan difícil de tratar, tanto como para los padres, como para los niños también, este espacio amigable, la gracia que tenía es que era privado. O sea, ¿en qué sentido? No tenías por qué decirle a tu papá que ibas a estar. Entonces, ¿cuál es la gracia? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa medida de privacidad, pero le ofrece al niño al final esa ventana a una educación, a un tratamiento que de otra forma no podría. Por favor, no lo llaméis tratamiento, porque siento que esto era como si fuera malo. Y eso no
¿Tratamiento de qué? Un cuidado. Ya, un cuidado. Distinto tratamiento, porque el tratamiento es como, te voy a tratar la herpes. Y no es eso, pues. O sea, también en algunos casos tenía que enfrentar eso y los tenía que derivar. Ya, ¿cachai? Entonces, ya, eso es un buen dato. Disculpenme, disculpo. De respeto. De respecto. Ni perdón ni olvido, bueno. Chucha. Bueno, pero en fin, sentimos que de cierta forma la educación sexual es un tema que se debe hablar, que se tiene que hacer y que lamentablemente el tabú está ahí impidiéndolo de cierta forma, y también el cartuchismo de la derecha. Por ejemplo, volviendo al tema del aborto, se preocupan del niño cuando o la niña cuando está en el útero, pero no cuando está fuera, y eso trae otros problemas también. Claro, porque efectivamente ellos hablan de proteger a la vida, el feto, de que la vida es sagrada. Apelan a la Constitución, al primer artículo y un montón de cosas, pero al final cuando no he escuchado ningún... O sea, ¿cómo redacto yo la idea? No he visto a una persona de la UDI al menos buscar soluciones viables al tema del cename, por ejemplo, o promover la educación sexual para evitar esos embarazos, teniendo que además la educación sexual no es solamente para el embarazo, sino también para la enfermedad de transmisión sexual. Claro, porque lo más típico que pasa es que cuando una joven queda embarazada, lo primero que se le hace, antes de escucharla, antes de ayudarla, antes de apoyarla, antes de entenderla, es decirle que fue una maraca, que no cerró las piernas, o mil cosas así que encuentro muy violento, muy terrible. Imagino que una presión social que no se la doy a nadie. Y claro, entonces se busca prohibir el aborto, se busca penalizarlo de todas sus formas, se busca proteger la vida entre dos grandes comillas, pero no se promueve tampoco la educación sexual, no se promueve el cuidado del niño cuando nace, ya que tenemos una institución que es el Sename, que también existen violadores en esos lugares, tenemos niños que no saben usar un condón, entonces no sabemos cuál es la solución que ellos plantean. De hecho, yendo como a un tema personal, nuestra educación, fuimos al mismo colegio y nuestra educación sexual bastante en el mismo colegio diferió, y tampoco es que sea la gran educación sexual. Por ejemplo, no sé si tienes alguna experiencia en particular, porque éramos de cursos separados, no sé si... Mira, yo lo que me acuerdo, que fue hace muchos años... ¿Ya cuando escuché Linkin Park? Cuando escuché Linkin Park, pues bueno. O Nirvana. Aguante Nirvana, siempre el Cora. No, yo debo decir que fue bastante complejo, porque de lo que me acuerdo, sí, se nos habló del ciclo menstrual, se nos habló de que el condón existía, se nos habló de cómo nacían los bebés y todo ese tipo de cosas, pero así una educación sexual como tal, me costaría decir que tuve una muy clara, porque era un colegio en ese tiempo de puros hombres además. Se había hecho recién mixto hasta nuestros niveles. Entonces había un solo curso con mujeres. Sí, había una muralla de mitos, de prejuicios, de desinformación muy grande que costó mucho derrumbar. Y además era un colegio cristiano que, a ver, a mí yo aprendí mucho en ese colegio, pero no hay que olvidar ese contexto que es sumamente importante. Y yo me acuerdo que lo que más recuerdo de ese segundo medio cuando tuve educación sexual fue partido por una profesora de biología que venía de otro colegio, que partió, ¿cierto? Nos estaba explicando el ciclo menstrual, más o menos cómo funcionaba, los días fértiles, cómo llevar de cierta forma la cuenta y saber cuándo había que cuidarse más y cuándo menos. Y un estudiante de la sala preguntó: pero profe, ¿por qué estamos viendo esto si nosotros no tenemos menstruación? Y la profesora dijo que el hombre debía participar también del cuidado de lo que implica el ciclo menstrual y tener conocimiento de eso, porque las relaciones se hacen de dos y no se podía hacer, como diría algunas personas, el leso respecto al tema, sino que también debía aportar y ser parte de lo que involucra la sexualidad, porque la sexualidad es en pareja en algunos aspectos, aunque existen otras cosas que son individuales, pero el caso de la relación sexual como tal es una cosa que involucra a dos personas. Además tenéis que pensar que el tema tampoco es algo tan terrible, ¿cachai? Es un tema natural que a todas las mujeres les pasa, y que quizá uno como hombre puede tener esa barrera que a algunos les da asco, que evitan hablar del tema. Y es algo del cuerpo, no es nada... Sí, tenés razón, es completamente natural. No es nada del otro mundo. Estoy completamente de acuerdo. Y eso también se puede, en lo personal, extrapolar otras cosas que tienen que ser también con el tema del vello. Claro. Que también es como el hombre como que, oh no, es pelúa.
Y eso no necesariamente es malo. ¿Y no te habéis mirado el ala, weón? Sí, pues no te... Obviamente, pues weón. Aunque yo conozco gente que se depila y todo el tema, pero yo... Sí, o sea, el tema es que... O sea, verlo como una preferencia no es malo. Pero no se lo puedes imponer a la otra persona. Esa es la cuestión, Exacto. eso es lo importante. No podéis pensar que la mujer tiene que depilarse porque tiene que depilarse. Exacto, estoy de Si acuerdo. la mujer quiere ser peluda como Chewbacca, tiene todo el derecho a ser un orangután. Si la mujer quiere estar depilada, que esté depilada, no es problema. Lo mismo que la menstruación. La mujer tiene todo el derecho a menstruar. No es algo malo, es algo que le pasa. Y hay que dejar de verlo como si fuera algo raro, desconocido, lejano, ni romántico. Es algo completamente humano. Y eso nunca se me va a olvidar, y solamente por eso siento que tuve cierta educación sexual cuando eso no se aplicó a solamente cómo ponerme un condón, que por ejemplo el condón después de usarlo no tenéis que tirarlo al water, sino que tenéis que tirarlo a la basura, porque si no el water se tapa. No es que me haya pasado. ¿Te pasó? No me ha pasado. ¿Seguro? Sí, porque supe eso antes de usar condones. ¿Ven que la educación sexual sirve? Sí, todo el rato. O otro tipo de cuidados. Yeah. No sé si queda otro tema dentro de la agenda de hoy, creo que no. Creo que lo único tema que queda es agradecerles nuevamente por habernos escuchado. Esperamos que... Si llegaron hasta acá, de verdad, muchas gracias. Y por favor denle like a la página de Facebook, a la página del video. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo por favor. En este punto lo que más necesitamos es que ustedes lo compartan, que se lo muestren a sus amigos, a su familia, al vecino, a la señora donde compran el pan. Todo sirve. Y realmente agradecemos que estén escuchando esto. Por favor, denos sus comentarios porque nos es muy importante el feedback que nos van haciendo para poder así mejorar en este proyecto, que de verdad le ponemos mucho cariño y amor. Nuestro presupuesto esta vez fue de 0 pesos porque la inversión fue la semana anterior. Y decirles que esperamos sacar un video a la semana aproximadamente, y dependiendo del tema vamos a ver si traemos algún invitado. Muchas gracias por vernos. Ojalá tengan un buen día, una buena noche y una buena tarde. No sé si quieres decir algo más. Un abrazo, buenas noches.